Imagina por un momento que acabas de morir. Tu corazón se detiene, tu respiración cesa, y de repente, te encuentras en una sala dorada y misteriosa. Frente a ti hay una balanza gigante, y en uno de los platos descansa una pluma blanca como la nieve. Un ser divino con alas extendidas te mira fijamente y te dice, tu corazón será pesado contra esta pluma. Si pesa más, serás devorado por un monstruo terrible. Si pesa igual, vivirás para siempre. Esta no es una fantasía moderna, amigos. Esto era exactamente lo que creían los antiguos egipcios que pasaría después de la muerte. Y la diosa responsable de este juicio final, la que decidía si merecías la vida eterna o la destrucción total, era Maat. Pero aquí viene lo increíble. Maat no era solo una diosa del más allá. Era la fuerza que mantenía unido todo el universo egipcio. Sin ella, el sol no saldría, el Nilo no se desbordaría, y el mismo Egipto se hundiría en el caos absoluto. Hoy vamos a descubrir la historia de la diosa más poderosa del panteón egipcio, una deidad tan importante que incluso los faraones temblaban ante su juicio. Prepárate para conocer los secretos de Maat, la diosa que literalmente pesaba los corazones de los muertos. Parte 1. Los orígenes divinos de la diosa Maat. Para entender realmente quién era Maat, tenemos que viajar más de 4000 años atrás, a los albores de la civilización egipcia. Los antiguos egipcios tenían una visión del mundo completamente diferente a la nuestra. Para ellos, el universo era un lugar de equilibrio perfecto, donde cada cosa tenía su lugar y su propósito. Pero este equilibrio no era automático. Necesitaba una fuerza divina que lo mantuviera, y esa fuerza era Maat. Según las leyendas más antiguas, Maat nació directamente del dios Ra, el gran dios del sol. Pero no de la manera que podrías pensar. Maat no fue concebida como otros dioses. En su lugar, Ra la creó con su propio aliento, convirtiéndola literalmente en la esencia de la verdad y la justicia del universo. Los textos sagrados nos dicen que cuando Ra pronunció las primeras palabras de la creación, Maat apareció a su lado como una hermosa mujer con una pluma de avestruz en la cabeza. Esta pluma no era solo un adorno, era el símbolo más poderoso del antiguo Egipto. Representaba la verdad pura, ligera como el aire pero inquebrantable como la roca. Aquí viene algo fascinante que pocos conocen. Maat no tenía templos gigantescos como otros dioses egipcios. ¿Por qué? Porque ella estaba presente en todas partes. Cada acto de justicia, cada decisión correcta, cada momento de verdad era un templo para la diosa Maat. Los sacerdotes de Maat tenían una responsabilidad única en todo Egipto. Ellos no solo realizaban rituales, sino que actuaban como los primeros jueces del mundo. Cuando alguien cometía un crimen o había una disputa, los sacerdotes de Maat eran quienes decidían que estaba bien y que estaba mal, usando las leyes sagradas que la diosa había inspirado. Pero espera, porque la historia se pone aún más increíble. Maat no era solo una diosa más del panteón egipcio. Ella era literalmente el principio que mantenía funcionando todo el cosmos. Los antiguos egipcios creían que sin Maat, el universo entero colapsaría en lo que ellos llamaban Isfet, el caos primordial. Imagínate un mundo donde no hay día ni noche, donde los ríos fluyen hacia arriba, donde la muerte y la vida se mezclan sin sentido. Ese era Isfet, y Maat era la única fuerza capaz de mantenerlo a raya. Cada mañana, cuando Ra comenzaba su viaje por el cielo en su barca solar, Maat viajaba con él. Su presencia garantizaba que el sol siguiera su curso correcto, que la luz venciera a la oscuridad, y que el orden natural se mantuviera intacto. Pero aquí viene un detalle que te va a sorprender. Los egipcios creían que incluso los dioses tenían que obedecer a Maat. Sí, escuchaste bien. Ra, el poderoso dios del sol, Osiris, el señor de los muertos, incluso Set, el dios del caos, todos tenían que seguir las leyes de Maat. Esto significaba que Maat no era simplemente una diosa entre muchas. Ella era la ley cósmica personificada, la regla divina que ni siquiera los seres más poderosos del universo podían quebrantar. Los faraones entendían esto perfectamente. Por eso, cuando un nuevo faraón subía al trono, su primera ceremonia no era de coronación. Era un ritual donde juraba vivir según los principios de Maat. Sin este juramento, los egipcios creían que el país se sumiría en el caos y la destrucción. Ahora llegamos a la parte más dramática y aterrorizante de la historia de la diosa Maat, su papel como jueza suprema de los muertos. Cuando un egipcio moría, su alma emprendía un viaje peligroso a través del Duat, el mundo subterráneo. Este viaje estaba lleno de monstruos, trampas y desafíos que podían destruir al alma para siempre. Pero si lograba sobrevivir, llegaba finalmente al Salón de las Dos Verdades,
el tribunal más importante de toda la mitología egipcia. En este salón, presidido por Osiris pero controlado por la diosa Maat, se decidía el destino eterno de cada alma. Y aquí es donde la cosa se pone realmente intensa. El alma del muerto era llevada ante 42 jueces divinos, cada uno representando un pecado diferente. El alma tenía que declarar, uno por uno, que no había cometido ninguno de estos pecados. No he matado, no he robado, no he mentido, no he sido cruel con los animales. Esta confesión se conocía como la confesión negativa, y tenía que ser completamente honesta. Pero Maat sabía que las palabras pueden mentir. Por eso había diseñado una prueba que no podía ser engañada, el pesaje del corazón. En el centro del salón había una balanza dorada gigante. En uno de los platos, Maat colocaba su pluma sagrada, símbolo de la verdad absoluta. En el otro plato se colocaba el corazón del muerto, que los egipcios creían que contenía todos los pensamientos, sentimientos y acciones de una persona durante su vida. Si el corazón pesaba exactamente lo mismo que la pluma, significaba que la persona había vivido una vida justa y equilibrada. Su alma podía continuar hacia los campos de Aaru, el paraíso egipcio, donde viviría feliz para siempre junto a los dioses. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente terrorífica. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Maat y la devoradora de corazones. Junto a la balanza de Maat esperaba la criatura más temible de toda la mitología egipcia, Amit, la devoradora de corazones. Amit era un monstruo híbrido con cabeza de cocodrilo, torso de león y trasero de hipopótamo. Los egipcios habían elegido estos tres animales porque representaban las fuerzas más peligrosas del Nilo. Pero Amit no solo era físicamente aterrorizante, su función era aún peor. Cuando un corazón pesaba más que la pluma de Maat, significaba que esa persona había vivido una vida llena de mentiras, crueldad y injusticia. En ese momento, Maat daba la orden fatal, y Amit se abalanzaba sobre el corazón culpable. Pero aquí viene lo más escalofriante: cuando Amit devoraba un corazón, no solo destruía el alma de esa persona, la borraba completamente de la existencia. No había infierno, no había castigo eterno. Simplemente dejabas de existir para siempre, como si nunca hubieras nacido. Esta era la segunda muerte, y era el destino más terrible que un egipcio podía imaginar. Por eso las tumbas egipcias están llenas de amuletos, fórmulas mágicas y oraciones dirigidas a Maat, suplicándole que fuera misericordiosa durante el juicio final. Algunos textos funerarios incluso incluían trucos para tratar de engañar a la balanza. Había amuletos con forma de corazón que supuestamente podían sustituir al corazón real, y fórmulas mágicas que pretendían hacer el corazón más ligero. Pero los sacerdotes advertían que Maat era imposible de engañar. Su sabiduría era infinita y su justicia, perfecta. Lo más increíble es que este sistema de justicia divina no era solo una creencia religiosa. Los egipcios organizaron todo su sistema legal basándose en los principios de la diosa Maat. Los jueces llevaban amuletos con su imagen, los abogados juraban por su nombre, y las leyes del reino se consideraban inspiradas directamente por ella. Pero la diosa Maat no era solo importante después de la muerte. Su influencia se extendía a cada aspecto de la vida diaria en el antiguo Egipto. Los egipcios vivían según lo que llamaban vivir en Maat, un código de conducta que abarcaba desde las decisiones más importantes hasta los gestos más pequeños. Decir la verdad, tratar bien a los sirvientes, ser generoso con los pobres, respetar a los padres, cuidar de los animales, todo esto era vivir en Maat. Los comerciantes invocaban a Maat antes de hacer negocios importantes, prometiendo ser honestos en sus tratos. Los médicos pedían su bendición antes de tratar a los enfermos, jurando hacer todo lo posible por sanar. Incluso los artistas y constructores trabajaban en nombre de Maat, creyendo que su diosa les daría la inspiración para crear obras perfectas y duraderas. Una de las prácticas más fascinantes era el juramento de Maat que hacían los esposos en las bodas egipcias. No solo prometían ser fieles el uno al otro, sino vivir juntos siguiendo los principios de verdad y justicia que Maat representaba. Se creía que los matrimonios bendecidos por Maat durarían no solo en esta vida, sino en la eternidad. Los padres egipcios enseñaban a sus hijos las 42 confesiones negativas de Maat como si fueran las tablas de multiplicar. Los niños crecían sabiendo exactamente qué comportamientos los llevarían al paraíso y cuáles los condenarían a la destrucción eterna. Los faraones llevaban esto aún más lejos. Cada decisión importante del reino se tomaba consultando a los sacerdotes de Maat. ¿Debía Egipto ir a la guerra? ¿Cómo debían distribuirse las cosechas durante una época de abundancia? ¿Qué castigo merecía un criminal?
Todo se decidía basándose en los principios eternos que la diosa Maat había establecido. Incluso tenían un sistema fascinante para medir si un faraón estaba gobernando correctamente, si el Nilo se desbordaba en la cantidad correcta cada año, si las cosechas eran abundantes, y si no había desastres naturales, significaba que el faraón estaba viviendo en armonía con Maat. Pero si ocurrían sequías, plagas o derrotas militares, los sacerdotes interpretaban esto como una señal de que el faraón había violado los principios de la diosa. La influencia de Maat se extendió mucho más allá del antiguo Egipto y llegó hasta nuestros días de maneras que te van a sorprender. Cuando los antiguos griegos entraron en contacto con la cultura egipcia, quedaron fascinados con el concepto de la diosa Maat. Los filósofos griegos adoptaron muchas de estas ideas sobre la justicia cósmica y las incorporaron en sus propias filosofías. Platón, por ejemplo, desarrolló su concepto de justicia basándose parcialmente en las enseñanzas egipcias sobre Maat. Los romanos también fueron influenciados por esta diosa. Su diosa justicia, que todavía vemos representada en los tribunales modernos con una balanza en la mano, tiene raíces directas en la diosa Maat. Incluso la famosa frase "la justicia es ciega" proviene de la idea egipcia de que Maat pesaba los corazones sin importar el estatus social de la persona. El cristianismo primitivo también adoptó elementos de la tradición de Maat. La idea del juicio final, donde los muertos son juzgados según sus acciones en vida, tiene paralelos evidentes con el tribunal de Maat. Incluso la imagen de San Miguel Arcángel pesando las almas en una balanza proviene directamente de las representaciones de Maat. En el mundo moderno, los principios de la diosa Maat siguen vivos en nuestros sistemas legales. La idea de que la justicia debe ser imparcial, que todos son iguales ante la ley y que la verdad debe prevalecer sobre todo, son conceptos que los antiguos egipcios desarrollaron hace más de 4000 años bajo la inspiración de su gran diosa. Pero quizás el legado más poderoso de Maat es algo más personal. En un mundo donde a menudo parece que la mentira triunfa sobre la verdad, donde la injusticia parece reinar, la historia de la diosa Maat nos recuerda algo fundamental, que la verdad y la justicia son fuerzas cósmicas eternas que, tarde o temprano, siempre prevalecen. Los antiguos egipcios creían que cada acto de honestidad, cada momento de justicia, cada decisión correcta que tomamos en la vida, añade peso a la pluma de Maat en la balanza cósmica del universo. Y aunque ya no creamos literalmente en el tribunal de los muertos, esta idea sigue siendo profundamente poderosa. Nuestras acciones importan, nuestras decisiones tienen consecuencias, y la forma en que vivimos realmente determina quiénes somos. La historia de la diosa Maat nos enseña que la verdad y la justicia no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas reales que han moldeado la civilización humana durante milenios. Desde los tribunales del antiguo Egipto hasta nuestras cortes modernas, desde las tumbas de los faraones hasta nuestras decisiones diarias, el espíritu de la diosa Maat sigue vivo. Si esta increíble historia te ha fascinado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Historia de Dioses y Héroes. Cada semana exploramos las historias más asombrosas de las mitologías del mundo, descubriendo cómo estas antiguas creencias siguen influenciando nuestras vidas hoy en día. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que tu corazón pasaría la prueba de la pluma de Maat? ¿Qué antiguo dios o diosa te gustaría que exploremos en el próximo video? La historia de la humanidad está llena de dioses y héroes fascinantes esperando ser descubiertos. Acompáñanos en este viaje épico a través del tiempo y las culturas. Y también te recomiendo este video de quién es el dios hindú Agni y su épica e increíble alianza. Nos vemos en el próximo video, amigos.